Es a lo que ha dedicado su vida y ahora se acaba de convertir en protagonista de ella. El 27 de agosto de este 2018, Sol Serrano inscribió su nombre en los libros como la primera mujer en Chile en ganar el Premio Nacional de Historia. Un reconocimiento que llega después de más de 40 años dedicados a investigar, en los cuales ya había dejado huella en el estudio de la educación, de cómo se ha secularizado el Estado y al participar también de instancias claves en la transición como la mesa de diálogo en 1999. Me pregunto personalmente si fuimos suficientemente audaces. Con sus 4 hermanas han formado un clan de humanistas. Casada con el abogado Jorge Correa Sutil y mamá de 4 hombres, es la única mujer de su casa. Casa donde nos recibe Sol Serrano. Muchísimas gracias, Sol, por acoger a CNN Íntimo, por darnos este tiempo en unos días súper ocupados además. Matilde, muy bienvenida a mi casa. Estoy muy contenta de que estés aquí y he de reconocer que sí soy una televidente de CNN. Muy bien, felices nosotros. Sol, a una historiadora, ¿por qué es importante recordar el pasado? Porque somos seres temporales. Lo que nos define como especie humana es nuestra temporalidad y por tanto lo que construimos en el tiempo tenemos que, todas las culturas han tratado de comprender qué es el tiempo. Y las culturas arcaicas lo entendían como un tiempo cíclico. La cultura griega lo entendió como un tiempo que era irrelevante en relación a la naturaleza, que era lo permanente. Es la conciencia moderna la que estudia la propia temporalidad para comprenderse a sí mismo y construir el futuro. Y con la evolución que va teniendo la historia, que en los últimos 30 años Chile ha cambiado más de lo que cambió en un siglo, ¿cómo podemos recordar cuando los cambios son tan rápidos? Eso es precisamente lo fascinante de la historia, que tiene un concepto propio de la temporalidad, que es distinto al tiempo mecánico de la física, es distinto al tiempo permanente a veces de la filosofía, y tiene distintas categorías de tiempo que nosotros los historiadores tratamos de entremezclar para hacer las explicaciones, y es el tiempo largo de un proceso, y al otro extremo, el tiempo corto de la ruptura, y el tiempo de los actores de carne y hueso, que vivieron un tiempo determinado. Y nosotros jugamos con las distintas categorías de ese tiempo, precisamente para poder comprender en una profundidad que es distinta a la de los actores lo que nos ha sucedido. ¿Y cuándo uno puede comenzar ya de los hechos pasados a hacer historia? Siempre. No, eso es una división artificiosa. Heródoto, que supone que el padre de la historia hacía lo que hoy día llamaríamos historia reciente. Él recorría, iba ¿No es necesario tomar distancia? No tomar distancia por esa idea de la objetividad, sino, a mi juicio, porque hay procesos que de alguna forma han concluido. Cuando los procesos están en pleno cambio es donde es más difícil interpretar su sentido porque es breaking news. Entonces, por eso, pero hay fenómenos muy recientes que podemos describirlos e interpretarlos en un tiempo que sea más corto. Pero por eso, yo prefiero más bien la idea de un proceso que por muy reciente que sea, puedo ver que hay un eje de cambio que me permite concluir algo. Aunque tengan visiones distintas y se construyan historias paralelas que pueden ser incluso estar encontradas. Y te lo pregunto por lo que ha pasado este año, a raíz de los 45 años del golpe, de los 30 años del aniversario del triunfo del no, donde pareciera que ocurrió hace tan poco porque las divisiones parecen que se mantienen tal cual. ¿Por qué crees tú que pasa esto, que un hecho que ya tenemos una distancia con un tiempo más o menos razonablemente largo, sigue estando tan presente y revolviendo animosidades
tan profundas? Porque voy a distinguir lo que es la historiografía del periodo Sí. de que es nuestras vivencias de la historia. Y tomo lo segundo. Los problemas cruciales que habían el 73 y el, 60 y el 88 todavía conforman algunos ciertos conflictos nuestra presente. Sin embargo, son sociedades completamente distintas. Nadie volvería a discutir exactamente lo que estábamos discutiendo en el 73, ¿no es cierto? Ni el 88. Lo que permanece en el tiempo es las adhesiones, por cierto, pero también los problemas que entonces se sucedieron, que siguen vivos. Ahora, quisiera, sin embargo, hacer una precisión que no me parece que sean iguales. Nuestra propia interpretación, yo no digo historiográfica, no digo lo que digamos los historiadores, sino más bien la opinión, las personas. Y es que ese país del 88 es muy distinto en su valoración de la democracia, aunque las encuestas digan lo distinto, de lo que es hoy día. Hay muchos que dicen de que esta apropiación del no por los que votaron por el sí es algo así como un maquillaje de sus propias culpas. No lo sé. ¿Qué es lo que dice Carlos Peña? Pero no es lo que me parece más relevante para la democracia chilena. Lo interesante es eso. Cuando se desdibuja lo ocurrido para tratar de acomodarlo a la propia historia, ¿no se corre un riesgo? Es que la pregunta es por qué quieres acomodarlo. Porque los tiempos son distintos. Pero porque en el fondo le tienes que rendir un tributo a la democracia. Porque al final, hoy día, haber votado por el sí tiene una carga muy fuerte en contra de la democracia. Y eso es una fortaleza de la democracia. No me importa, insisto, por qué esta idea de que cuando hay otros que se corren, es un triunfo de a dónde se corrió. Es un triunfo de la idea de la democracia. ¿Pero no se diluye una responsabilidad moral? Bueno, pero por favor, aquí no estamos para juzgar la moral de las personas. Y en ese sentido, claro, hemos tenido distintos momentos para recordar este año que todo a lo mejor fue mucho más vívido a raíz de lo que dijo Mauricio Rojas, que hace este comentario sobre el Museo de la Memoria, que lo califica como un montaje, que tal vez ese haya sido el problema de su declaración, más allá del tema de fondo, que es si efectivamente, junto con condenar la violación a los derechos humanos, se puede hablar paralelamente y al mismo tiempo de contexto. ¿Se pueden hablar de las dos cosas? Por cierto, lo que pasa es que los memoriales, en un amplio sentido, han sido entendidos desde la Segunda Guerra y particularmente del Holocausto como una forma de traer el pasado al presente con un sentido precisamente moral, como la forma de revivirlo para que aquello no vuelva a pasar. Su sentido es moral. Los contextos es lo que hacemos los historiadores, o no solamente los historiadores, que es tratar de comprender por qué las cosas sucedieron y comprenderlas críticamente. Es otro debate. Mi preocupación es que la memoria se coma la historia, porque eso creo que debilita el análisis crítico, que es tan importante para la democracia como, por cierto, o no equivalente, no quiero hacer, no sé si son equivalentes, el recuerdo moral, insisto, para que no vuelva a suceder. Entonces, no podemos vivir de la sola memoria, porque son memorias además fragmentadas. Pero para eso es necesario, por ejemplo, otro museo, el Museo de la Democracia, el Museo de la Verdad, como plantean los seguidores de Augusto Pinochet. No sé lo que es el Museo de la Verdad, porque no hay verdad. No, Tienen los mismos 1.500 millones de pesos anuales para su museo. No lo sabía.
El tema que planteó el presidente Piñera en su programa, de hecho, sobre el Museo de la Democracia, o sea, no tuvo que ver estrictamente con la coyuntura de Rojas, digamos, venía de antes. Lo que pasa es que esa coyuntura le cambió totalmente el sentido. Creo que es perfectamente legítimo, y lo que sí creo es que no puede ser otro museo, sino que ser parte del sentido que tiene el Museo Histórico Nacional. Por eso se llama Museo Histórico Nacional. No museos temáticos. No sobre estos temas, podrán haber otros que sean temáticos, y creo que sí es perfectamente posible revisar y siempre perfeccionar una exposición permanente de cualquier museo para ir incorporando los temas que a la ciudadanía le parecen importantes. Entonces, me parece que son compatibles y que en la coyuntura se vieron como un empate. Uh-huh. Tú lo estudiaste, lo viviste, fuiste protagonista, como yo decía al principio, parte de esta historia de la transición al haber participado en la mesa de diálogo el año 99. Además, una casa donde el tema ha estado muy presente. Tu marido, Jorge Correa Sutil, fue integrante también, participó como secretario de la Comisión RETIC. Desde esa perspectiva, sentarse en tu caso con Sergio Vallet, con José Salaquiet, con los mismos militares, con actores políticos en esta mesa de diálogo, ¿qué significó para ti en lo personal y en lo político? ¿Cómo aporta a la sociedad? En lo personal fue una experiencia inconmensurable, del tipo de debate, de cómo cada uno iba jugando sus propias cartas. Había que entender bastante de política. Y yo fui aprendiendo porque era realmente ajena. Pero quizás lo más importante fue que me di cuenta a poco andar de por qué había una historiadora o un historiador, digamos. Y es precisamente lo que hemos discutido ahora. Porque la primera posición de los militares fue: hay que reescribir los últimos 50 años de la historia de Chile. Y entonces, claro, ahí contesté yo, evidentemente, de que no se escribe una historia oficial de 50 años, no corresponde a una institución como tal escribirla, van a ser siempre visiones controvertidas, con distintas evidencias, y eso tiene que ver con las libertades. Pero lo fundamental de ese debate es precisamente el tema: ¿la historia explica o justifica? ¿Qué es lo que estamos discutiendo ahora respecto a los contextos? Entonces, desde mi perspectiva específica de historiadora, digamos, era cómo separar ambas aguas, en la cual, por cierto, había también posiciones intelectuales muy sólidas al respecto. No era solo yo la que defendía aquello. Así que eso diría, fue bien importante si me preguntas en lo mío. Y ahora, porque esta fue mesa tremendo, de diálogo, me imagino. ¿Cuál fue la parte más fuerte y más pesada de ese trabajo? Cuando fueron apareciendo todos los horrores de la violación de los derechos humanos, y esa la mesa de diálogo está específicamente dirigida a el encuentro de los cuerpos de los detenidos desaparecidos, y de los cuales los abogados fueron mostrando también los casos. Yo recuerdo un momento en la cual Elizabeth Lira mostró las fotografías de los niños que habían nacido en prisión, y que, bueno, lo que sabemos, y que se sabe muy poco. Y, o sea, en eso era no porque no lo supiéramos, es porque es impresionantemente doloroso cuando estamos además todos juntos viéndolo. Y por otra parte, cómo se iba moviendo en forma diversa las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Además, acuérdate que fue la detención de Pinochet en la mitad.
Claro, y esa mesa termina con un compromiso que se cumplió en parte y en parte no se cumplió porque el compromiso era que dentro de los meses siguientes se entregara la información que tenía el ejército sobre los detenidos desaparecidos y se entregó información falsa, siguieron los pactos de silencio. ¿Fracasó esa mesa? Los fracasos en materia de resultados específicos, sí. En materia de proceso, de avance, de diálogo, fue un paso hacia adelante el hecho mismo de que se pudieran sentar en una mesa. Y creo que eso ayudó a transformar el diálogo, sobre todo en el interior del propio ejército. O sea, ellos lo estaban preparando también el cambio ellos mismos. Entonces, el proceso tiene resultados que no son exactamente los resultados que se esperaban. Porque todavía los detenidos desaparecidos siguen siendo un tema pendiente. Absolutamente. Y el problema es, y eso nos incumbe profundamente a los historiadores, y me pregunto personalmente si hemos sido, si fuimos suficientemente audaces en haber presionado por una búsqueda independiente de los archivos dentro de los distintos lugares del Ministerio de Defensa. Porque los historiadores sí sabemos que la forma en que se organizan los archivos son siempre irracionales. Y pueden, y de hecho ha pasado, en Paraguay, pasó en Guatemala, que se encontraron archivos de violación a los derechos humanos, no sé, en una oficina de correo. ¿Y cómo se comprende que esos archivos se guarden? A veces el azar deja de que una parte quedó en un volumen X, no sé cómo explicar. Los historiadores odiamos los catálogos en eso. Nos gusta verlo porque se guardan los archivos con cierta irracionalidad. Y por tanto puede haber habido mucho que no sabemos si hubo y que después se salió. O sea, pero es una tarea pendiente que todavía no. No, yo creo que, o sea, habría, no, yo creo que ya no está. Tendría que haber sido muy al comienzo de que tendríamos que haber examinado los archivos previos a que se hubiera hecho una operación de limpieza, de destrucción de los documentos. ¿Y por qué pero no lo sé. Pero ahí hay un misterio, ¿no? Claro, pero esa idea no existió, la audacia no alcanzó para hacerlo. Era tan complejo el tema. Todos somos generales después de la batalla. Pero era tan complejo el tema de la transición que sí se requirió mucha información jurídica, y eso era lo fundamental, administrativa, de la comisión Rettig, en lo cual sí pedía mucha información de distintos organismos del Estado, incluida la Fuerza Armada. Entonces, era complejo. Esto lo estoy pensando ahora, no es que se haya discutido, o sea, no recuerdo que se haya discutido en esa época. Habría sido complejo meter la variable historiográfica, o sea, la muy profesional de los historiadores que sí sabemos manejar archivos, pero tenemos que hacerlo libremente, a cómo era la vía administrativa para efectos judiciales. Solo hablábamos que las nuevas generaciones probablemente no valoran la democracia como la valoran quienes no vivieron en democracia y la conquistaron. Para valorarla hay que perderla. ¡Qué horror! Cuando los paraísos pasan a ser perdidos una vez que se pierden. ¿Qué nos pasó a mi generación? Entonces, yo creo que hay un aprendizaje, yo creo que hay a veces en las nuevas generaciones una rebelión contra la propia historia y prefieren rebatir con la dictadura más que con la democracia posterior, y sobre todo a menospreciar y francamente a veces denostar. Porque ¿qué te parece que hoy se valore más para un grupo? La estabilidad política, más bien el orden, el desarrollo económico, a la violación de los derechos humanos o la democracia. Y no solo acá, estoy pensando también en Brasil, por ejemplo, con lo que ha ocurrido con Bolsonaro. Es que ha sido muy distinto. Porque si en Chile hubiera una amenaza como esa, créeme que nadie estaría aquí
respecto a si fue una transición pactada, no pactada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos O sea, un José Antonio Cast que va a ir a hacer segunda vuelta de campaña con Bolsonaro y que lo admira profundamente. ¿No tenemos ese riesgo? siempre hemos tenido un porcentaje, desde la vuelta a la democracia, había un porcentaje electoral que ha estado por ahí, digamos, en una forma quizás menos... Pero el porcentaje de Cast fue mayor que la democracia cristiana en la última elección. Es que la democracia cristiana fue especialmente pequeña, pero No, pero lo yo digo, no es, no no es digo, un compara tema eso marginal, claro. con todo el arco democrático, ¿ya? Entonces, no es que minimice aquello, pero creo que está muy lejos de ser ahora, en absoluto, un riesgo, porque precisamente fortalece la democracia. El hecho mismo de que exista, aunque sea pequeña, una amenaza a ella. Entonces, y creo que los temas de los fascismos populistas como que era el nacionalismo, que ha sucedido, bueno, ahora en Brasil y bastante ya en Europa, en Estados Unidos, tienen que ver con países que han vivido etapas de decadencia. Mientras nosotros más bien hemos vivido etapas de prosperidad en la cual los desencantos o miedos tienen que ver no con haber perdido lo ganado, que le pasa a las generaciones del Midwest norteamericano que vota por Trump, sino más bien generaciones de más prosperidad que quieren mantenerlo y defenderlo. Entonces, son dos rutas bien distintas. No, el daño que se ha hecho a la democracia en Chile todavía no es un daño, no es tan profundo como lo que ocurrió en otros países. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasó con el financiamiento de la política, que eso dañó las instituciones, dañó la confianza en la gente. ¿Lo estoy entendiendo bien? Yo creo que la democracia en Chile es mucho más sólida de lo que parece. Y lo digo porque la historia no es que no tenga muchas maldades, las instituciones. El tema es si somos capaces de controlarla, de saberlo y de castigarlo. Sol Y Serrano, sea lo que sea, se ha hecho. vamos a hacer una pausa. Ahora en CNN Íntimo para seguir conversando sobre tu historia, porque hemos hablado de la historia en general, pero hemos hablado poco de la historia de esta Premio Nacional de Historia a la primera mujer, porque no es fácil ser académica y haber llegado hasta donde... Ya estamos de regreso en este segundo segmento de CNN Íntimo con la historiadora Premio Nacional de Historia Sol Serrano y estamos en una parte con fotos de tu familia, Sol. Aquí está tu mamá, Elisa Pérez, tu papá, Horacio, el Taita. Me dijeron que eras muy regalona de él. Y Todas. que, todas, pero que de este clan de las 5, la menor era la más regalona. ¿Cómo fue crecer en esta familia con este papá? Que las crió a todas con esta confianza en sí mismas que ha hecho de ustedes 5 estas tremendas mujeres de este clan serrano. Yo creo que cada una de nosotros tendría una interpretación distinta, así que no hablo en nombre de todas. Yo creo que lo sustantivo de la confianza, que usas yo creo que es la palabra más, el concepto más correcto, estaba en lo que nos quería. Se sintieron queridas. ¿Esa es la clave? Infinitamente. Y que no quería al grupo, pero nos quería a cada uno a cada una en una forma tan particular y tan radical y con un contenido específico. Pero ¿cómo era tan este cómico. Taita? Claro, ¿cómo era él que las hizo tan independientes también? Por eso mismo, porque le encantaba que descubriéramos la vida. Él decía que lo peor de este mundo era la lata. No había peor que la lata. Entonces que había que arrancarle la lata. Él era en ese sentido una persona muy entretenida, que le gustaba siempre que las cosas que hacía le gustaban.
contaran, le entretuvieran, sobre todo le encontraran un sentido. Recuerdo que me decía, era un sitio ya más profundo, Tol, me decía solemnemente, mira Tol, preocúpate de una sola cosa, el horrori vacuum, el horror al vacío. Yo siempre pensé, lógico, la verdad es que nada puede ser más doloroso que el vacío. Entonces, para mí al menos era como la maravilla de que las cosas tenían gozo y tenían sentido. Pero un tremendo desafío también, porque también es un estímulo y un peso deber. y un deber en que las 5 lo tomaron muy a pecho, porque las 5, o sea, la nena que es abogada de bancos mundiales, etcétera, bueno, la Margarita, que ya no está, periodista, la misma Marcela, la Paula, tú, o sea, es un clan de tremendas mujeres. ¿Cómo fue crecer en ese clan con tanta neurona dando vueltas? Es que no se hizo tanta neurona, era un mundo, te he dicho, era la clave es que como pasamos toda nuestra vida en el campo, vivimos en Santiago, pero largos tiempos en el campo, en una época en que Chile no había nada y en ese campo especialmente, entonces nos entreteníamos tanto con ellos, ellos inventaban también tantas cosas y lo pasábamos tan bien, que supongo que de ahí se formó, hay algo. Y que tiene que ver también con la tierra, con ese campo. Sí. Somos todas hijas de la tierra. Sí. Ese Mayarauco es casi un familiar más, un personaje. Como el pilar de la familia. No sé si habríamos tenido la familia. O sea, mi papá y mi mamá armaron aquello y lo armaron. Las familias tienen lugares, tienen espacios que construyen una memoria y una forma de vivir. Pero sabes que al final de cuentas, yo cuando miro, tampoco miro demasiado para atrás. Paradójico la historiadora. Por lo mismo. La historia mía me interesa bastante menos. Y digo, ¿sabes? Esto fue un gran regalo. Eso es, un gran regalo. Y en un clan como este, cuando desaparece una, que es la Margarita que está acá, ¿cómo golpea? Oh. Mira, el dolor es equivalente al amor nomás. Así. Y de esos años, ya, tú eras la más chica, regalona, no sé. Años 73, de mi madre. De tu mamá más de mi mamá, porque no me salí nunca de su cama, pobrecita. Y decidiste, claro, estudiar historia en el año 73, que era un año que marcó la historia de Chile. ¿Por qué quisiste estudiar historia? No lo sé. O sea, sabía que iba a ser una de las humanidades. Mi papá sí me sugirió algunas veces por qué no estudiaba periodismo, que estudiaba la Margarita, pero yo encontraba la Margarita era tan activa y yo era más, me gustaba más la soledad. Nada, entré a estudiar historia porque lo encontraba, a mi papá le gustaba mucho, lo encontraba algo oculto y eso encontraba bonito. Y entraste a la vida académica, además. Ahí me fui enamorando. Yo creo que ya en segundo año me fui francamente enamorando de la historia como tal y después del oficio. Yo soy una enamorada del oficio de ser historiadora. De ir, buscar, de meterte. Imaginar, de estar en el archivo, de decir no es por acá, es por allá, y este personaje quién y cuál fue. ¿Cómo entender y darle 20 vueltas y pelear contra mi propio sentido común? Pelear contra lo que yo doy por obvio y no es obvio, dejarme sorprender. Todo aquello que pasa, pero que finalmente no llega a una idea. Es un proceso fascinante. Hay que ser muy curiosa. Buena palabra. Sí, soy por sobre todo una gran curiosa.
Podría haber trabajado en investigaciones, lo habría hecho regio. Claro, que también está en el periodismo. Sol, pero ya, y en este trabajo de historia además hay muchas mujeres, y mujeres que hacen grandes trabajos. Pero el Premio Nacional te llega a ti como la primera mujer. ¿Cuán injusto ha sido esto con las historiadoras? Las historiadoras, como todas las mujeres académicas, entramos más tarde, porque es todo un proceso entre que entraron a la universidad, en que hicieron los posgrados, en que se doctoraron, en que producieron. Entonces, bueno, el arrastre de retraso es muy largo, si tú quieres. Entonces, hay una generación que sí, ya empezó a producir mucho más seriamente hace 15 o 20 años, anterior a mí, digamos. Y entonces, claro, había un retraso, evidentemente. ¿Y qué significa para ti la solemnidad del Premio Nacional de Historia? Wow, enorme. La verdad que enorme. Como que en eso me produce una emoción. Yo soy muy, lo dije cuando recibí el premio, soy muy profundamente republicana. Y eso me hace sentir una enorme pertenencia y una enorme responsabilidad. No lo digo en ningún sentido solemne de que me arrolle nada. No, siento un gran entusiasmo, un gran entusiasmo. Y entonces sentir que es el Estado de Chile, al cual yo le tengo un gran respeto, claro, me da una tremenda solemnidad y también me inhibe. Claro, y este premio se da a tu trabajo como investigadora, investigadora sobre todo en el tema de la educación, en el tema de la secularización del Estado, en años en que han sido además claves en materia de cómo repensar la educación pública, la educación universitaria, donde han estado las bases de tu trabajo. El último libro se llama El Liceo, que es parte de una investigación que es más larga, pero en este liceo tú como historiadora y como investigadora quisiste mostrar lo que a lo mejor nosotros no queríamos ver, que el liceo no era esa cosa ideal en que a través del liceo se terminaban las desigualdades sociales, que al contrario. ¿Qué nos vamos a encontrar si miramos de verdad la historia del liceo en Chile? Es la mezcla. La historia es siempre paradojal, no es nunca lineal ni menos unívoca. Entonces, el liceo era una élite muy segmentada, a la cual llegaba en los años 60 3 de cada 10 jóvenes de la edad que debieran estar en el liceo. En los años 60 no está tan lejos, entonces había 7 que no estaban. O sea, imaginémonos la pirámide, por tanto, y la segregación del país. Esa es una parte. Pero los que estaban. Lo que el liceo construyó en materia de formar un cierto segmento de clase media alta, a lo largo del país, construyó una conciencia histórica y una cultura democrática que fue muy sustantiva para la cultura nacional, y creo que el liceo público hay que entenderlo, y sobre todo hoy, como parte de nuestro patrimonio cultural. No es cuestión solamente de política pública, de incentivos, etcétera, de lo cual yo no soy experta, y además soy partidaria radicalmente de la provisión mixta, así que en eso quiero ser clara. Es de los pocos patrimonios que tenemos comunes en este país por la memoria. El liceo es algo que se respeta y que descuidamos por un tema de abandonar, y que eso pasó durante el régimen militar, de abandonar la idea de que la educación pública había forjado nuestros vínculos políticos de una manera quizás imperceptible, pero sustantiva. ¿Fue un error de la reforma educacional no haber partido por el liceo, por la educación pública? Desde mi punto de vista, sí.
Sol, en esa materia, en el tema de la educación pública y el liceo, hoy día estamos viviendo otra etapa en que, claro, las reivindicaciones de los escolares han sido a través de las manifestaciones, de las tomas, en las mismas calles que tú en el libro dices, las niñas desfilaron y le hicieron un tributo a Gabriela Mistral cuando volvió como premio Nobel de literatura. Son las mismas calles donde después, muchísimos años después, ellas mismas salieron a las calles a reivindicar sus derechos. Pero hoy tenemos jóvenes lanzando bombas Molotov, tenemos jóvenes lanzando benzina sobre su propia comunidad universitaria. ¿Eso se resuelve expulsando a los jóvenes del colegio, de los liceos? ¿Cuál debiera ser la sanción? ¿Qué pasa ahí? Como buena historia voy a partir por otro lado. Pero mira, una de las cosas más lindas que me ha pasado con el premio ha sido la reacción de muchísimos liceos y profesores de liceos de todo Chile que me han escrito porque creen que vaya, y voy a ir. Y lo que voy a hacer en los próximos 2 años es que voy a recorrer todos los liceos de Chile. ¿Por qué? Porque están heridos en su dignidad, porque se sienten profundamente abandonados, porque son los que tienen los menores puntajes. Esto es un círculo vicioso de cómo, cuando dije antes, pierde ese valor que había tenido en la cultura chilena. Empieza un círculo vicioso. Y el tema, y quiero decirlo con nombre y apellido, ayer estuve en el Liceo 1 y para gran impacto mío me encuentro con un auditorio, tiene un gran auditorio, con 2 pisos, donde habían 300 alumnas. Yo me quedé realmente sorprendida. Y yo conté un poco la historia del propio liceo en el marco de lo que te he contado. Y el apoyo que hubo cuando hablamos del tema, y conté el tema del movimiento estudiantil, de que lo que nunca había sucedido era la violencia. Y de cómo el liceo había construido dentro de sí mismo un tipo de identidad y comunidad que era el que quería reflejar para construir la sociedad. Y que la violencia no estuvo jamás en ese esquema. Y hubo un aplauso cerrado. Entonces, claro que habían algunos grupos, y yo sentí un par de silbidos que posiblemente eran los que estaban en contra, pero creo que hay muchas más posibilidades de aislar el tema de la violencia en las comunidades escolares, de lo que yo creo que nos damos cuenta. Y es la manera de aislarlo. Perdón, y ahora vuelvo al tema. Creo que cuando la violencia se plantea como un arma legítima de la política, estamos francamente mal. Cualquiera sea la violencia, es un delito. Así que sobre eso supongo que no tendremos dudas, porque si no, no matamos todos con todo. Pero además, cuando se reivindica, insisto, sea en un liceo, sea en el país, eso es ir contra el fundamento mismo de la democracia. Entonces, lo que pasa con las sanciones, yo no me meto en el Senado como lo están discutiendo, no soy quien para hacerlo, si son 5 días o 25, digamos, lo que hay que hacer, cuál es el debido proceso. Pero sí me parece que no puede no haber sanción, porque la sanción no es solamente el castigo, por sobre todo la sanción es la disuasión respecto a los otros. No puede ser igual echarle benzina al profesor que no. Entonces, sí me parece que soy partidaria de que haya de que se haya... ¿Y con un debido proceso, sí la expulsión? Mira, no quisiera meterme cuando uno habla en propiedad a cuando no habla en propiedad. En principio, posiblemente sí, porque yo creo que efectivamente han tomado muchas medidas de apoyo, etcétera, pero no sé cuál será el mejor resultado, porque para eso requeriría mucho más estudios. Porque además ese expulsado también tiene que seguir participando dentro de la comunidad escolar. Lo que pasa es que es bien distinto cuando son grupos que cuando están un poco más dispersos. Ahora, se ha dicho que aquí sí hay
adultos que apoyan. Incluso el alcalde de Santiago dijo que habían financiamiento. A mí me parece que eso se habría que aclararlo, porque ahí sí que es responsabilidad penal. Entonces, no sé, porque eso es propio de las personas que hacen políticas públicas, digo, cuál es la sanción, pero que debe haber un castigo para que disuada. Me parece que sí, porque si no es autorizar y hacer como que la violencia no tiene un costo. Muy bien, vamos a hacer la última pausa, Sol, para regresar con el último segmento en el que vamos a hablar de otra de las pasiones de Sol Serrano en la investigación, que es la investigación sobre la secularización, sobre la historia de la Iglesia, que hoy en Chile está pasando por la mayor crisis que haya vivido en su historia. Estamos de regreso en el tercer y último segmento de CNN Íntimo junto a Sol Serrano. Les habíamos contado que íbamos a tocar el tema de la Iglesia. Una vez ya, provocadoramente, Sol Serrano preguntó ¿qué se hace con Dios en la República? Pero ahora ya la pregunta es ¿qué se hace con la Iglesia en un país donde se ha vuelto cada vez más irrelevante? O sea, que no deje de desarrollarse y de seguir, ojalá, el curso más intenso posible de su propia depuración. O sea, ¿esto tiene que seguir hasta el final? ¿Ha tocado fondo? No, no ha tocado fondo. Yo creo que más estructuralmente, yo no pensaría no solo en el caso chileno, sino de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica universal. Hemos estado en el tema, o sea, se han abierto 4 líneas muy importantes. La de la investigación, canónicas y de tribunales ordinarios, algunos, de reparación a las víctimas, de protocolos y de toda una organización interna para que esto no pase, pero prevención. Lo que no hemos visto hasta ahora, y se verá después, espero, una reflexión desde la propia Iglesia de por qué esto es posible. ¿Por qué ha sido posible? ¿Por qué ha sido un fenómeno tan estructural? ¿Por qué ha sido tan universal? ¿Y por qué es la Iglesia Católica? Porque en otras iglesias esto no ha ocurrido con la misma intensidad. Hay estudios de lo que ha ocurrido en Australia, un país también, donde se ha investigado y está golpeado por el tema de los abusos sexuales, y es la Iglesia Católica por mucho la que tiene la mayor cantidad de denuncias de abusos sexuales. ¿Por qué pasa en la Iglesia Católica? ¿Es la jerarquía? ¿Es el sacerdocio? ¿Qué es? Es bien compleja la pregunta, digamos. Fíjate que eso es muy sencillo, pues si no va a ser muy largo. Pero precisamente el tema del protestantismo y el catolicismo es la reforma protestante, que es la gran crisis, la primera gran crisis del catolicismo, en la cual precisamente lo que cambia es la estructura interna respecto a la jerarquía romana y al sacerdocio. Así que ahí está la raíz de las dos diferencias sustantivas entre ambas religiones. Así como la Iglesia Católica, a mi juicio, no a mi juicio, la Iglesia Católica ha conservado una unidad que precisamente el protestantismo no tiene, que son muchísimas denominaciones distintas. ¿Pero esa unidad y esa jerarquía la ha jugado en contra en esto? En cosas sí y en cosas no, porque sigue mantenido, estamos hablando 5 siglos, una dogmática esencial y una fe común, y eso es bien importante en una religión. Ahora, ¿esta estructura pudiera cambiar en el breve plazo para esta reestructuración? Breve plazo no lo sé, porque tanto la reforma como la formación de los estados nacionales liberales, que estaban mucho más cerca del protestantismo, ¿ya? Fueron para la Iglesia un arrinconamiento en la cual la institución corporativa y los intereses corporativos y la cultura corporativa llegó
realmente a calar muy hondo, porque la Iglesia vivió a la defensiva. Y después los procesos de secularización, ya no solo del Estado, sino de la cultura. Entonces, una Iglesia a la defensiva, mirándose hacia adentro, al mismo tiempo con relaciones de obediencia internas que tienen que ver con el orden sacerdotal y que con lo que los sacerdotes en la Iglesia son los administradores del sacramento. O sea, y la Iglesia, el catolicismo, por sobre todo, la vivencia de los sacramentos. Ahí está la raíz de su fe. Entonces, ¿cómo este poder se articula de obediencia con los fieles? En una cultura corporativa estalló. Pero lo más importante es que, a mi juicio, la Iglesia no calibró la jerárquica, no solamente a tiempo, yo creo que no ha calibrado toda vida, que el laicado católico no es el mismo de los años, ni del siglo XIX, ni de los años 30, ni siquiera de los años 50, porque el laicado católico se ha desarrollado enormemente respecto a su propia posición sobre los temas. Entonces, ya no es un rebaño, no se mueve como rebaño. Salvo en lo que es propiamente objeto de los dogmas, de los cuales sí hay una cuestión de obediencia, pero el laicado católico ya es en una sociedad tremendamente autónoma de los individuos, donde el tema de la obediencia tiene que manejarse con mucha precaución. Y aquí, bueno, los abusos, a mi juicio, no vienen, como han dicho algunos, estrictamente del tema del celibato. No estrictamente, es anterior a eso. O el concepto más general es el de la obediencia. Y por tanto, esa exigencia de obediencia genera impunidad. Y ahí, entonces, al final, esto va a demorar, pero es la estructura misma la que está en una crisis fundamental. Vamos a Chile, específicamente, y partir por tal vez lo más cotidiano. Tú eres una mujer católica. Sí. Tú me contabas contenta que eres abuela. Sí, soy abuela. Eso, claro, depende de los padres, pero ¿te gustaría que ellos fueran bautizados, por ejemplo? Sí, por cierto. Me importa mucho, pero eso es por otras razones. Yo creo que la dimensión religiosa de la vida significa una forma de pertenencia más allá de sí mismo, que me parece muy valioso para el amor y para la vida con otros. Y aquí la Iglesia está pasando por tal vez su crisis, sin duda su crisis más profunda. Por ejemplo, tú que trabajaste en derechos humanos, ¿cómo recibiste la noticia de los abusos de Cristian Prech y que haya sido expulsado del Estado clerical? Es muy doloroso, sin duda, por el rol que él jugó. No soy cercana en el sentido de un amigo, pero fue una persona que me sentí parte de los fieles, y le tuve, por cierto, una gran admiración. Pero lo que me preocupa más bien es que la política vaticana es tan difícil de comprender que no es, en la misma línea que te decía anteriormente, yo no sé cuánto la Iglesia jerárquica se ha preocupado de que el laicado católico, la opinión pública en general, pero el laicado católico entienda cuál es su política. Porque en el que ahora vengo al caso chileno, estamos todos mirando esto como diciendo, a ver, pero ¿para dónde va? Y todas son informaciones parciales, esto que se llama tanto de la política vaticana, que es casi un dicho, digamos, corriente, bueno, ha operado. Y en un punto eso también genera un gran desafecto cuando no importa que los otros entiendan. Y a mí esa dimensión, tanto de la reflexión estructural como de que los fieles católicos comprendan lo que sucede, me parece que ahonda la crisis de la Iglesia y más ampliamente del catolicismo.
Sol, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente esto tendría que dar para tal vez para un capítulo anterior de CNN Íntimo, lo que está ocurriendo con la Iglesia, la reflexión y por supuesto lo que se viene. Es una noticia en desarrollo que los historiadores tomarán después. Así que lo dejamos para una próxima entrevista. Te queremos agradecer que nos hayas recibido en tu casa, que nos hayas dado un espacio de tiempo, porque yo les cuento que además no le alcanzamos a hablar, pero estaba preparando junto a Eugenio Tironi la historia de la Concertación, pero claro, ha sido un proyecto que se está tardando por todo lo que ha pasado después del premio, pero que sin duda vamos a conocer con mucho interés. Así que muchísimas gracias, Sol, por todo esto. Pero a ti, Matilde, muchas gracias además por darle importancia a la historia, que es algo que agradezco muy profundamente. Bueno, y por cierto, de CNN darnos este tiempo. Y gracias por por la agudeza de tus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta edición y por supuesto, como siempre, los dejamos invitados para que nos encontremos dentro de 7 días en otra edición.